Buenas tardes amigos, bienvenidos a este video de las medidas de variabilidad. Este es una pequeña clase que va a desarrollar el tema de las medidas de variabilidad en complemento a lo que se expuso en el video anterior, que tenía que ver con las medidas de posición. Entonces vamos a ver un poquito primero la parte conceptual del caso para poder hacer luego los ejercicios. Las medidas de variabilidad básicamente tratan de medir qué tan homogéneo o heterogéneo es un conjunto de datos. Por ejemplo, vemos aquí un par de casitos muy sencillos. En el primero tenemos 5 ¿verdad? Y en el segundo tenemos 5 cifras que son diferentes. Evidentemente el de arriba es homogéneo porque todos son iguales y el de abajo es heterogéneo porque todos son diferentes. Si hacemos sumatoria de valores en ambos nos da 25 y si calculamos el promedio de ambos también nos da 5. Eso nos dice que las medidas de posición, que fueron las que se desarrollaron en la clase anterior, no nos van a servir para nosotros de comparar grupos en cuanto a qué tan homogéneos o heterogéneos son. Entonces, para eso tenemos las medidas de variabilidad, que son 4, y a diferencia de las medidas de posición que eran 5, recordemos que en aquella oportunidad hablamos del valor máximo, del mínimo, del promedio, de la moda y de la mediana. Cada una de ellas tenían su funcionalidad. En el caso de las medidas de variabilidad son 4 y las 4 buscan calcular lo mismo. Entonces por ahí tenemos cierta ventaja porque lo que va a variar es la técnica que utiliza cada una de las medidas. Pero antes de hablar de eso, quiero, digamos, enfatizar el concepto técnico o teórico, perdón, del tema. Imaginémonos que se aplicó un examen de un curso en una universidad y a un grupo A y un grupo B, donde en ambos grupos eran 35 estudiantes, por ejemplo, y el examen fue el mismo, donde vemos que en el grupo A hubo notas que iban desde 0 hasta 100, obteniéndose como promedio, por poner un ejemplo, porque aquí no está desarrollado el ejercicio, de 70. La nota 70, digamos que fue el promedio. Y el grupo B, con la misma prueba, con un grupo similar de estudiantes, se obtuvo que las notas anduvieron entre 60 y 80 inclusive, obteniéndose también el promedio de 70, porque perfectamente en ambos casos se podría obtener un promedio similar o igual. Aquí como podemos ver, el promedio no nos dice a nosotros que los dos grupos anduvieron parecidos o que se parecen o que son similares ni nada por el estilo, sino que por un lado tenemos que en el grupo A hubo notas muy dispersas. ¿Qué significa eso? Dispersas significa que están, como ustedes pueden ver, a lo largo de toda la línea, ¿verdad? Están completamente, ¿cómo podríamos decir? Distribuidas, ¿verdad? A lo largo de la línea, teniéndose inclusive notas pésimas, digamos la peor, que fue alguien que se sacó un 0, hasta notas excelentes, que sería alguien que se sacó un 100 y ahí en el medio toda la gama de posibilidades, ¿verdad? Y en cambio el grupo B obtuvo como mínimo fue el 60 y como máximo el 80. Entonces podríamos decir que el grupo B obtuvo notas regulares, o tirando algunas buenas, y el grupo A tuvo notas de todos los tipos, sabores y colores, ¿verdad? Notas pésimas, muy malas, malas, regulares, excelentes, muy buenas, etcétera. Entonces la idea es ver cómo se podría calcular eh, qué tan homogéneo es un grupo con respecto al otro. Básicamente las medidas de variabilidad, las todas, lo que buscan hacer es lo siguiente. Podemos ver que en el grupo A, lo primero que se trata de hacer, en cierta forma, es calcular la distancia que hay entre cada una de esas notas y el valor central, el promedio. Por ejemplo, ustedes ven que hay una flecha muy larga que sale desde el número 0, se extiende hacia la derecha buscando el 70 en color rojo. Igual sucede con el 10, con el 20, el 30, etcétera. Y del otro lado de la gráfica es igual. Las flechas vienen ahora en sentido contrario, de derecha a izquierda, desde el 80, el 90 y el 100, cada una de ellas buscando la distancia que hay con 70. Lo que se tratará de hacer es medir cada una de esas distancias, que es lo que se llama dispersión, es decir, qué tan lejos están del promedio, y a partir de ese montón de distancias o de dispersiones calcular una especie de promedio de dispersiones.
no el promedio del grupo, porque el promedio del grupo ya sabemos que es 70. En el grupo B sucedería lo mismo. Lo que pasa es que las notas al estar más juntas, más cerca, las flechitas son más pequeñas, ¿verdad? Naturalmente. ¿Por qué? Porque vemos que podríamos deducir visualmente que el grupo más homogéneo es el B porque se parece más a un 60 a un 70 que un 20 a un 70, ¿verdad? Entonces, entre más distancia o más dispersión o más alejamiento haya entre cada uno de los valores y su valor promedio, significa que el grupo es más homogéneo. Entre menos distancia, menos dispersión haya entre estas y el valor promedio, significa que el grupo es más homogéneo, porque obviamente sus valores se van a parecer más entre sí. Entonces, dejando esto claro, vamos a basarnos de nuevo en el caso que hemos venido desarrollando de 40 estudiantes que fueron sometidos a una prueba psicológica en una escuela de Punta Arenas. Ya sabemos que nos deshacemos de los nombres porque no nos interesa ese dato y que vamos a trabajar con las 40 observaciones, es decir, las 40 notas. Ok, vamos a ver. Y empezamos primero con la desviación media. La desviación media, eso que dice ahí arriba, dispersión de cada observación con respecto a su valor central, es básicamente es básicamente el tema que estamos diciendo con respecto a ir midiendo cada una de esas flechitas celestes que vimos en el dibujito. Aquí está la fórmula, pero para desarrollarla vamos a utilizar de nuevo las hojas electrónicas, nos queda más sencillo. Porque verán ahorita que aquí está el caso, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que trabajar es, igual que en el caso de las medidas de posición, es la lista de observaciones. Sin lista de observaciones no se puede proceder. Con respecto a la desviación media, aquí ya la adelanté un poquito. Aquí está la lista de observaciones, es la misma que acabamos de ver. Aquí está la fórmula que hemos visto en la presentación. Esta fórmula no es la típica fórmula donde uno nada más sustituye valores y despeja, sino que en realidad yo le llamo como una especie de instructivo que nos va a permitir crear una tabla para poder llegar a los valores clave. Vamos a verlo poco a poco. Ok, en primer lugar, vamos a poner ahí las x sub i, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que nos dice la fórmula. Vamos a irla leyendo. Lo primero que dice la fórmula es agarre las x sub i. Ok, las x sub i son las listas de observaciones. Entonces, yo tendría que básicamente copiar la lista de observaciones, ¿verdad? X1 y al su lado, pues también de una vez traer el valor que le corresponde, que es 330, que ese es el valor mínimo. Ya teniendo esto claro, pues simplemente lo voy a llevar hasta el final. Vamos a ver cómo nos quedó por ahí. Bueno, aquí me pasé un poco, entonces vamos a deshacernos de estos valores. Ahora sí, ahí está la lista de observaciones. Exactamente la misma que está aquí. Luego la fórmula dice que hay que agarrar el promedio para que sea restado. Bueno, recordemos que aquí está el promedio simbolizado si estuviéramos trabajando con una muestra, pero que también podría ser este otro símbolo si estuviéramos trabajando con una población. Entonces, aquí vamos a ir construyendo la fórmula. Ahí la tienen, el promedio. Se supone que el promedio ya lo teníamos calculado desde la presentación anterior, donde desarrollamos el tema de las medidas de posición. Pero si no fuera el caso, lo podemos hacer aquí un momentito, no hay ningún problema. Podemos poner aquí promedio, ¿verdad? Y vamos a decirle que lo calcule con respecto a la lista de observaciones. ¿Ok? Ahí está el promedio. Y lo que podemos hacer es jalar esta fórmula para abajo, pero obviamente si yo hago esto, vean que me va a cambiar los datos. Ya esto es un asunto de hojas electrónicas. Porque me está promediando, vean que cada vez que yo me corro hacia abajo, ella me está corriendo aquí la lista. Para evitar que eso suceda, yo le voy a dar doble clic y le voy a decir que me conserve la fila y la columna. Esto ya es como un tipsillo de hojas electrónicas. En Excel también funciona igual. Ya ahí pues el promedio se mantiene. Porque vamos a jalarlo hasta el final. Bueno, ahí se me pasó un poco. De nuevo. No importa, vamos a ver qué pasó aquí. Ok, ahí hubo una pequeña equivocación. Ahora sí. Vamos a eliminar estos que se me pasaron.
¿Listo? Y nos vamos para arriba porque vemos que la fórmula dice agarre cada x sub y réstele el promedio. Bueno, aquí tenemos cada sub i, cada x sub y hay que restarle el promedio. Entonces vamos a poner aquí a la par el resultado de esa resta, ¿verdad? Porque aquí todavía no hemos hecho ninguna operación. Entonces vamos a hacerlo de conformidad y aquí sería simplemente agarrar cada observación, sería esta, y restarle el promedio, ¿verdad? Cerramos ahí el paréntesis y ahí tenemos el dato, ¿ok? Vamos a ver si por acá este nos permite, pongámoslo así para que se vea bonito. Esto que está en rojo, negativo, rojo en paréntesis, significa que es un número negativo. Vamos a hacer todas las restas para abajo, a ver si esta vez no se me pasa tanto, ¿verdad? Ok, y hasta ahí. Como podrán notar, hay unos números que están en positivo. Esto sucede porque hay números que son más grandes que el promedio. Entonces, cuando hacemos la resta, pues nos da positivo. Y hay otros que están en negativo. Esto sucede porque hay números que son más pequeños que el promedio. Entonces, cuando hacemos la resta, pues nos da negativo. También ustedes pueden notar que los números que están a los extremos aquí cada vez son más grandes y se van achicando conforme nos vamos acercando al centro de la lista. Luego se convierten en positivos y van agrandándose hasta llegar de nuevo al extremo de la lista. Esto sucede básicamente por este efecto que habíamos visto aquí. Hay números que están por debajo del promedio, que son estos, por eso nos da color, bueno, nos da negativo, lo marqué en color rojo, y otros que están por encima del promedio, pues esos que están en color negro positivo. Y por supuesto que los números entre más se vayan acercando al promedio, pues las distancias son más cortas y entre más lejos del promedio estén, sus distancias van a ser más largas. Por eso que se da de esa manera. Muy bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio. Voy a aprovechar para poner aquí una línea, tal vez ahí, ¿verdad? Porque ya hicimos esto, ya tenemos el promedio, ya hicimos la resta, ya obtuvimos esta columna y la fórmula dice súmelo. Recordemos que esta letra sigma es de sumatoria, entonces aquí le vamos a decir que lo sume. Vamos a ver, le damos aquí suma, ¿verdad? Y vamos a decirle desde a dónde hasta dónde tiene que hacerlo, ¿verdad? Desde ahí hasta el último número. Ok, cerramos el paréntesis. También lo pudieron haber arrastrado. Y nos da 0. Aquí tenemos un problema. Nos da un problema. Porque si esto nos da 0 y luego hacemos la división, se nos va a indefinir. Entonces, si ustedes se fijan, la formulita aquí arriba tiene un par de palitos. Que esto, vamos a pasarnos para este lado. Vamos a marcarlo porque ya lo tenía escrito yo. Ahí está. Nos falta este paso que es agarrar el promedio, la desviación, cada x sub y restar el promedio, pero aplicarle el valor absoluto. Estos palitos que están aquí significa valor absoluto, es decir, que vamos a volver a copiar esta columna. Los números o las cifras que están en positivo los vamos a mantener en positivo, pero el valor absoluto lo que dice es que si hay una cifra negativa, que son estas, los vamos a extraer de manera positiva, ¿verdad? Esto ya es un poco de teoría del colegio, entonces no nos vamos a tener mucho ahí. Entonces básicamente copiamos el mismo valor, pero en positivo. Esto que se está haciendo es para precisamente evitar que haya negativos y positivos porque al haber positivos y negativos se compensan a la hora de hacer la sumatoria. Por eso es que, vamos a ver, vamos para arriba, vamos a ir más despacio, otra vez me pasé, ahí. Por eso es que aquí nos da cero, porque se está dando una compensación entre los negativos y los positivos. Entonces ya ahora sí la fórmula nos la habíamos brincado. Decía, no, antes de hacer la sumatoria tenés que sacar el valor absoluto. Entonces aquí vamos a aplicar la sumatoria, voy a copiar la fórmula y nos da 652,40. Se podría decir que toda esta parte superior de la fórmula, esta, correcto, es toda esta tabla simplemente para llegar a este valor de la esquina. Entonces vamos
a ver cómo lo haríamos, ya haciendo la primera, teniendo la parte superior de la fórmula, ya sabemos que nos dio este valor. Ok, y abajo dice que lo dividamos entre n y ya sabemos que n son 40 estudiantes. Entonces, la desviación media debería ser simplemente dividir esto entre, perdón, entre esto, ¿verdad? Para hacer esta fórmula que está acá. Y nos da una desviación media de 16,31. Ahorita, como es solamente un caso, pues tendríamos que decir que la desviación media del grupo de estudiantes de Punta Arenas es de 16,31 y se acabó. Pero si tuviéramos otro caso, por ejemplo, otros 40 estudiantes que hicieron el mismo examen en Cartago y digamos que la desviación media de Cartago es 20, diríamos que entre esos dos el más homogéneo es este. Porque entre más pequeña sea la desviación, significa que los datos están más cerca, por ende son más parecidos, son más homogéneos. Si tenemos otro grupo de Alajuela con una desviación media de 14, de los tres grupos, más homogéneo sería el de Alajuela y el de Cartago sería siempre el más heterogéneo, ¿verdad? Pero en este caso, pues solo tenemos una población, entonces no podemos hacer ese tipo de interpretaciones. Y aquí a la derecha les puse la fórmula que opera para hojas electrónicas como Excel o Numbers. Ahorita estamos haciendo este ejercicio en Numbers. Vamos a hacerlo porque, digamos, obviamente hicimos toda esa tabla. em, em, ¿Cómo se llama? Esa tabla la hicimos de manera manual. Creo que, vamos a ver. Creo que aquí podría ser, ok, desviación promedio, ¿verdad? Y seleccionaríamos simplemente la lista de observaciones. En teoría ahí no la tiene que tirar. Cerramos y ahí está la desviación, ¿verdad? En caso de que ustedes tuvieran que hacerlo para una cuestión rápida en una computadora y no tener que hacer todo este procedimiento manual. Entonces aquí lo tendremos ya en hojas electrónicas. Ahora volvemos por acá y habíamos quedado en la desviación media, ¿verdad? Y vamos con la segunda de las medidas de variabilidad, que es la desviación estándar. La desviación estándar calcula exactamente lo mismo, solo que es otra técnica. Y sí hay que decir que se utiliza muchísimo más en la vida real que la desviación media. También hay que decir que la desviación media, esta que tenemos en pantalla, también se le conoce como desviación promedio, porque recordemos que media y promedio es lo mismo. La desviación estándar, tiene este símbolo, ¿verdad? Esa O con ese rabito para la población sigma y la S para muestra. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque vemos que la fórmula podría cambiar un poquito si estamos trabajando con una muestra, con una población. Vemos que en ambos hay que cargar x sub i y restar el promedio. En ambos hay que elevarlo al cuadrado, en ambos hay que sumarlo. Pero a la hora de dividirlo, si estamos trabajando con una población, sería 40 en el caso de los estudiantes de Punta Arenas que estamos desarrollando. Pero si yo dijera que ese caso más bien es una muestra, hay que dividirlo entre n-1, como pueden ver abajo, es decir, en ese ejemplo debería ser entre 39. Cualquiera de los dos casos, habría que aplicarles al final la desviación estándar. Entonces nos vamos de nuevo al ejercicio, nos vamos ahora aquí a la desviación estándar, ¿ok? Vamos a hacerlo desde el principio, ¿ok? Entonces, tenemos la x sub i, ¿verdad? Que vamos a hacer exactamente la misma situación. Vamos a jalar la lista de observaciones y vamos a decirle que nos traiga el valor que corresponda, ¿verdad? Ok, esto lo vamos a jalar hasta, creo que por ahí, ya ahí nos pasamos un poquito, no hay problema porque esto simplemente lo desechamos, ¿verdad? Vamos a marcarlo, se fue. Vamos a utilizar ahora el promedio, porque vemos que dice que sub i menos promedio. Entonces vamos a ver el promedio. Bueno, no lo tenemos a mano, pero como ya lo hicimos hace un instante, lo podemos calcular con facilidad, ¿verdad? Promedio, ponemos desde aquí, por ejemplo, puede ser arrastrarlo o con los dos puntitos. Los dos puntitos significa hasta. Cerramos ahí, le damos Enter y ahí está el promedio. Ok, vamos a decirle de una vez que, vamos a ver,
disculpen, era aquí que había que fijarlo para que no se me corra a la hora de jalar la formulita para abajo. Vamos a ver. No, y aquí se nos hizo un problema. Vamos a darle deshacer. Ok, ahí está. Y aquí le damos, esto fue donde fallamos. Listo. Entonces ya tenemos la fórmula lista, la tienen en pantalla. Y lo que vamos a hacer es jalarla para abajo. Ven que ahí sí lo está jalando ahora sí de manera correcta. Ok. Y a cada una de las observaciones, igual que hicimos hace un rato, cada uno de estos hay que restarle el promedio. Aquí la columna nos va a decir, ok, cuál es el resultado de esta resta, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo. Simplemente hacemos una formulita ahí, una simple resta. Le decimos que a esto le quitemos el promedio. Aquí por una cuestión de orden voy a decirle que el negativo lo represente de esta manera. Y jalamos la fórmula para hacer esa resta en cada una de las ocasiones. Obviamente este ejercicio es un poco extenso porque es de 40x, ¿verdad? Pero en computadora se nos hace muy, muy sencillo. Ya sabemos que la fórmula dice que hay que sumar eso, pero aquí tendríamos un inconveniente, ¿verdad? Porque si yo sumo esto, nos debería dar cero, como habíamos dicho en el punto anterior. Digo que desde aquí hasta el último punto y me da cero, obviamente. Entonces, si ustedes se fijan, todo esto es lo que ya habíamos hecho en la desviación media, exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora, en vez de aplicar el valor absoluto, la fórmula de la desviación estándar me dice que elevemos al cuadrado cada uno de esos resultados. Este piquito significa elevarlo al cuadrado, porque la idea es deshacerse de los negativos para poder hacer la sumatoria. Entonces, básicamente, podemos agarrar esto y elevarlo al cuadrado. Bueno, ahí hubo un error, que metí creo que dos veces el símbolo. Y ahí está ya el dato elevado al cuadrado. Vamos a jalar esto hacia el final. Y ahí tengo ya todos los datos. Evidentemente son datos más grandes porque están elevados al cuadrado. Y aquí tenemos el dato 16.985. Igual que sucedió hace un rato, la parte superior de la fórmula, ¿verdad? Sería esa esquina que está ahí. Sería esa esquina que está ahí. Ahí lo tenemos. Y esto hay que dividirlo entre n porque se consideró que era una población, ¿verdad? Que era una población. Y ahora tenemos que hacer esta división y sacarle la raíz cuadrada. Entonces vamos a hacerlo aquí de una vez. Ponemos raíz. Vamos a ver. Es así. Raíz quad. En ese caso sería la fórmula de, de este sistema. Y ponemos la división, ¿verdad? Esto entre esto. Y nos tira aquí la desviación estándar. Vamos a quitarle tantos decimales y nos queda ahí que es 20,61. Igual que como hablamos ahora, bueno, si tuviéramos otro grupo con una desviación estándar de, por ejemplo, 24, este sería considerado más homogéneo por tener la desviación más pequeña. También aprovechando la oportunidad, ver que en hojas electrónicas la desviación estándar, si la queremos sacar de manera directa, utilizaría, si es población, esta fórmula que está aquí arriba, si el software está en español, o esta que está aquí abajo, si el software está en inglés. Y para muestra, se utilizaría estas dos que están abajo, arriba en español y abajo en inglés. Aquí vamos a hacerlo se considera que es una población y que está en español, ¿verdad? Entonces, sería depth de desviación estándar, pero hay que ponerle la P, ¿verdad? Esta, porque es de población. Y acá vamos a hacer referencia a los datos, que sería la lista de observaciones. Ok.
y ahí tenemos la desviación estándar. Como podemos corroborar con el cálculo que hicimos de manera manual, este, es la misma, ¿verdad? Es la misma. Perfecto. Ok. Y luego vamos con la tercera medida de variabilidad, que es la varianza. Básicamente es la misma desviación estándar elevada al cuadrado, ahí lo marqué yo en color azul. Es decir, las fórmulas que tenemos aquí, si ustedes se fijan bien, es exactamente la misma de la desviación estándar, solo que sin la raíz cuadrada. Tiene la misma particularidad de que tiene una para población y una para muestra, entonces hay que tener cuidado con ese detalle por el denominador en el cual hay que aplicar la fórmula. Entonces vamos aquí para la varianza, aquí está la fórmula para población, N mayúscula, ¿verdad? Ya esta parte ya pues es exactamente igual a lo que ya hemos hecho. Vamos a repasarlo para que nos quede bien, ¿verdad? Habíamos dicho que, vamos a ver, aquí tenemos la lista de observaciones, aquí tenemos el valor que corresponde de esta lista de observaciones, aquí tenemos el promedio, ¿verdad? De estos valores. Vamos a jalar hasta el final, hasta ahí. Y como ahora esto lo vamos a jalar hacia abajo, vamos a decirle que nos conserve la fila y la columna. Muy bien. Luego vamos a hacer la resta, ¿verdad? De este valor, cada uno de estos valores menos el promedio, correcto. Y esto le vamos a cambiar aquí un poquito la presentación para que sea adecuado. Y aquí, bueno, aquí hay un errorcito porque no vamos a sacar valor absoluto, sino que vamos a sacar elevarlo al cuadrado. Muy bien. Entonces acá vamos a agarrar cada una de estas cifras y la vamos a elevar. Ese piquito significa el cuadrado. También podríamos optar por multiplicarla por sí mismo, ¿verdad? Ok. Y esto lo vamos a jalar hasta el final. Vamos a ver cómo vamos por ahí. Nos faltan unas poquitas. Me faltó una. Muy bien. Y aquí este es el total que nos interesa. Vamos a hacer la sumatoria porque la fórmula ya hemos dicho que había que sumarla exactamente igual a la de la desviación estándar. Vamos a poner el rango que me sume toda esta columna. Entonces sería desde el azul hasta la naranjada. Ahí están los famosos 16.985. Es exactamente lo mismo que hicimos hace un instante, ¿verdad? Aquí vamos a poner el valor. Y abajo se divide entre 40 porque son 40 personas, la población de estudio. Y básicamente es dividir esto entre esto y allí obtendríamos la varianza. Ahora bien, lógicamente, em, ahí está la varianza. Lógicamente, ustedes cuando hicieron la desviación estándar, si lo hicieron a mano, cuando hacen esta división, van a obtener un resultado. Y luego ese resultado, cuando hacen esta división, le sacan la raíz cuadrada. Yo aquí pues me brinqué un pasito, por así decirlo, porque aquí de una vez hice la división y saqué raíz cuadrada. Ese paso que me he brincado yo es precisamente este valor. Esto entre esto es este valor. Y a esto hay que sacarle raíz cuadrada si estuviéramos sacando la desviación estándar. En este caso estamos sacando la varianza. De hecho, aquí hay que corregir este título para evitar confusiones. Varianza. Entonces, si ustedes ya hicieron la desviación estándar, todo esto es lo mismo, no es necesario volverlo a hacer, simplemente cuando hacen esta división, no le sacan raíz cuadrada y ahí obtendrían la desviación, la varianza, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Aquí lo estoy haciendo por efectos demostrativos, nada más. Las fórmulas también son las mismas. Si es población, usamos esta, no importa si el software está en inglés o en español. Y si es muestra, usamos esta, no importa si el software está en inglés o en español. En este caso, se está considerando a la misma como una población, entonces si lo tuviéramos que hacer de manera rápida, lo hacemos en hojas electrónicas, ¿verdad? Y le decimos que nos calcule la varianza de estos datos. Y aquí está, ¿verdad?
Aquí está, la pueden ver ustedes. Voy a decirle que solo me ponga dos decimales y por estética que esté en el centro, vemos que es la misma. Entonces tenemos ya el cálculo manual y tenemos el cálculo ya automatizado. Volvemos a la presentación y nos queda de último el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión. También calcula lo mismo, qué tan homogéneo no es un grupo, pero a diferencia de las primeras tres, se, se digamos, tiene la particularidad de que esta se utiliza para comparar grupos cuyos datos no son muy similares. Por ejemplo, si yo comparara una población de 40 hormigas con respecto al peso y la quisiera contrastar contra 40 elefantes, entonces ahí no podría yo usar la desviación media, ni la varianza, ni la desviación estándar, sino que lo haría con el coeficiente de variación. Entonces acá tenemos la fórmula que es simplemente agarrar la desviación estándar, que obviamente hay que tenerla, y dividirla entre el promedio del grupo. En el caso de Punta Arenas que nos ocupa, ya vimos que la desviación estándar era 2061, la divido entre el promedio, que es 374,18, por 100 y obtenemos el coeficiente de variación, que es en este caso 5,51. Pero aquí lo podemos ver con este ejemplo que viene en el libro, donde se comparó inicialmente dos grupos de muchachitas, de un grupo de 16 años, unas muchachitas que tienen 16 años y otro grupo de niñas de 2 años. Vemos que inicialmente uno tendería a pensar que como la desviación estándar es 3 en el grupo de las niñas de 2 años y en el otro es 5, 3 al ser menor que 5 uno diría que el grupo más homogéneo es el de las niñas de 2 años. Pero como estamos hablando de edades y de alturas distintas, no sería prudente hacerlo así, sino que con el coeficiente de variación podemos saber con exactitud realmente cuál grupo es más homogéneo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es dividir la desviación estándar, que ahí se marcó en azul, dividirla entre el promedio, que es el 84 en verde, y multiplicarla por 100. Vemos que en el grupo de 2 años, 3 dividido entre 84 por 100 nos da 3,6 y el otro grupo nos da 3,1. Eso significa que la dispersión es similar, o sea, ambos grupos son muy parecidos en cuanto a homogeneidad. De hecho, es ligeramente más homogéneo el grupo de las niñas de, de 16 años que al inicio, pues por error, pudimos haber caído en una trampa de concluir lo contrario. Entonces el coeficiente de variación sería eso. Por supuesto que hay que tener de antemano calculados o el caso nos tiene que dar, una de las dos, nos tiene que dar el promedio y nos tiene que dar la desviación, para la desviación estándar, ¿verdad? Para poder hacer esta simple división. Y ahí estaríamos entonces con el tema de las medidas de variabilidad. Espero que el video haya sido de su agrado y que sea de mucho provecho para efectos del curso. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.